amigas y amigos de este su programa Voz para el Cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como todos los viernes. Un viernes muy especial para nosotros porque hoy es un viernes más en el que podemos disfrutar de todas las actividades y todas las bellezas y sobre todo riquezas culturales que nos brinda lo que es la Feria del Libro. Así que les invito a pasar por, por los diferentes stands, a disfrutar de las actividades. Les invito además a comprar un libro, a leerse un libro, a participar en las diferentes actividades que hoy están destinadas ahí para el enriquecimiento cultural de cada uno de nosotros. Bienvenido, don Alfonso Torres Ulloa. Qué gusto que comparta conmigo en esta mañana este espacio. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, después de un café y estar leyendo la prensa, muy bien. Un sueño reparador después de un día intenso en la Feria del Libro. Como siempre, como cada día allí leyendo poesía en la cafetera, compartiendo con la juventud. Cada día nos sorprendemos más con la gente que va a escuchar la poesía. Interesante. La poesía no muere, todavía hay espacio. Yo digo que mientras haya seres humanos habrá poesía, porque la poesía es sensibilidad, sentimiento, aspiración, a veces el deseo o la necesidad de desahogarse, y entonces el verso ayuda para eso. La poesía sirve hasta para medicina. Sí, realmente es verdad. Lo que usted dice, la poesía sirve para todo. Y siempre, y no dejo de recordarlo, cada vez que, por ejemplo, conversaba usted el otro día con el poeta puertorriqueño que tenemos de visita en el país, por lo de la Feria del Libro, nuestro querido William Vega. Entonces, ¿cómo eres capaz de mezclar y de utilizar la poesía como un grito y como forma de sensibilizar por todos los temas sociales que están ocurriendo en Puerto Rico? Y cómo también lo hace usted, que también es un poeta comprometido no solamente con el amor a sus semejantes, sino también con el amor a la patria. Así que la poesía, por lo que he visto en práctica, que yo no sé nada de esto, es un poco todo, es sensibilidad y es una forma también de una cultura muy bonita de poder llevar conocimiento y sensibilidad en todos los temas, a todas las edades. Así que qué bueno que podemos contar con ese colectivo de poetas en la cafetera y ojalá que las personas se acerquen y puedan seguir disfrutando de esta experiencia que es inigualable en esta época. Juan Francisco dice que usted es una poeta nata, pero que la poeta que hay en usted se dejó ganar de la ciencia y que entonces la humanidad pierde. Pero bueno, son apreciaciones de Juan Francisco. Yo en esas cosas no me meto. Yo procuro no chocar con Juan Francisco, porque él tiene el juego muy pesado. Pero bueno, ojalá que el poeta y académico Dionisio Hernández pueda hacer contacto con nosotros para conversar en este viernes de encanto. Ok, el maestro Dionisio estará con nosotros hoy y es un catedrático universitario que tiene amplísima experiencia en docencia y en temas relevantes para nuestra sociedad, y es un académico realmente que tiene una altísima formación, que ha estado en otros momentos con nosotros en el programa. Hoy vamos a conversar sobre él, de temas que tienen mucho que ver con patria, tienen mucho que ver con formación. Los viernes hablamos de un poco todo, pero más de educación. Entonces, vamos a conversar con él. Ya le acabamos de enviar el enlace, ya el maestro está
intentando entrar. Y Claro, vamos a conversar con él sobre la importancia que tiene leer, sobre todo en esta época en la cual estamos motivando a la gente a visitar la Feria del Libro. Dígame. en lo que Dionisio llega, también hay que compartir que hay problemas en el sector educativo. La prensa trae la imagen de una sobrepoblación estudiantil que afecta a la docencia en los centros educativos. Hay, por ejemplo, 800 estudiantes para 20 aulas y muchos reciben clases en el suelo en la escuela Pablo Barina de San Cristóbal. Aquí, porque San Cristóbal, aunque es una provincia, es un barrio de la capital por la cercanía, a tal punto que los pobladores de San Cristóbal hacen su vida laboral y lo fundamental en Santo Domingo. De ahí el alto tránsito del sur hacia acá. Ese tránsito alto es por San Cristóbal, porque una buena parte de su población trabaja aquí en la capital. Y ahí, a pesar del 4%, hoy estudiantes reciben clases en el piso. Y eso no lo digo yo como un capricho. Eso está ahí en la prensa de hoy. Eso lo trae como reportaje Socorro Arias, que trabaja para el periódico El Diario Libre, cubre la parte de educación. Así es que, lamentablemente, a pesar del 4% de los recursos, ahí tenemos esos problemas. Y cada día salen informaciones de precariedades en el sector educativo en la República Dominicana. Por otra parte, en lo que llega a Dionisio, la ADP sigue discutiendo con el ministro Roberto Furcal y ahí le planteó dos propuestas para llegar a un acuerdo y evitar el paro docente en cualquier momento, o el 10% de aumento salarial con carácter retroactivo a enero, o el 15% de aumento salarial a partir de julio. Y la ADP espera una respuesta positiva por parte del ministro, toda vez que hay que recordar que ya ese ministro llegó a un acuerdo con la anterior presidencia de la ADP, que era de su partido, la maestra Xiomara Guante, de un 25% de aumento a partir de enero 2022. Quien esté en falta es el ministro, quien esté en falta es el gobierno en relación a los acuerdos con la ADP. Hay que ser justo y decir las cosas como son, porque ese acuerdo no lo firmó Eduardo Hidalgo, lo firmó el ministro Roberto Furcal con su copartidaria, la maestra Xiomara Guante. Así es que, bueno, son de las cosas que están ahí, que hay que informarla con ese nivel de franqueza, porque los viernes estamos para conversar de los temas educativos y también de los problemas que hay en el sector, porque si hay problemas y no se resuelven, eso se traslada a una situación que afecta a la docencia y la calidad de la docencia y la paz en el sector educativo. Ahí le dejo. Sí, es muy poco comprensible que algunas cosas estén ocurriendo, sobre todo que falten butacas. Eso yo no lo puedo entender, porque estamos ante un nuevo año escolar, bueno, no un nuevo, ya terminando, pero quiero decir ante un año escolar que por no haber sido presencial desde el inicio, hay muchísimas cosas que se pudieron ir haciendo. Que yo no hay cosas que no puedo entender cómo hemos llegado hasta este punto. Lo otro es que si hay una sobrepoblación estudiantil, ahora hay muchísima gente que concursó. Entonces, los nombramientos de esas personas, que se agilicen los nombramientos, que se creen más secciones, que se creen las condiciones, porque es para eso que es la inversión del 4%, es para eso. Entonces, calidad educativa, ¿dónde? Donde los muchachos están recibiendo clases en el suelo. Yo no lo puedo entender. Esto es un poco, es difícil de explicar, de entender, sobre todo porque se está hablando de una transformación y de un cambio, y estamos hablando de que se está haciendo de que lo nunca antes visto y lo mejor que se puede hacer. Entonces, eso tiene que demostrarse con que esos titulares no ocurran, porque esto no debió ocurrir. Bueno, cuando desde el Estado, desde el gobierno, se mandan señales equivocadas, y no lo digo por este gobierno, por eso hablo del Estado, esos mensajes llegan a toda la sociedad
y a todas las instituciones de la sociedad de manera negativa. Por eso en el mundo de las bancas hacen lo que le da la gana, porque no hay control para ellos, porque si los políticos hacen cualquier cosa, entonces los que tienen dinero también van a hacer cualquier cosa, y en todas las acciones fraudulentas o dañinas se afecta el pueblo, porque todo lo paga el pueblo, sí, que es el consumidor, que recibe productos de mala calidad, con precios altos, productos alterados, que es el que paga los impuestos, que es el que trabaja, porque ayer decía el poeta William Pérez Vega, soltó iba a decir una frase, pero no fue una frase, fue un verso lo que soltó como un relámpago. Los trabajadores son los que sudan la patria. Entonces, así de simple son las cosas. Sin embargo, los trabajadores son los que peor viven, los que sostienen la patria con el sudor diario, con esa faena dura de cada día. Pero ese es el mundo que tenemos, un mundo de injusticia, de exclusión. Pero cuando desde un gobierno se mandan señales claras de austeridad, de transparencia, de rectitud moral, lo demás en la sociedad, centros académicos de nivel básico, de nivel superior, los bancos, los funcionarios, los empleados, los ciudadanos, los empresarios privados van a entender que tienen que hacer las cosas de manera correcta. Si no enderezamos el Estado, si no enderezamos el gobierno, todo pasa. Cuando hay un gobierno correcto, decente, transparente, austero, hasta el guardia que esté en la frontera sabe que tiene que comportarse de manera correcta, porque si no, las sanciones disciplinarias vienen, y no va a admitir un soborno de 100 o 500 pesos para permitir que pase lo que no debe pasar. Desde un ilegal, desde un ciudadano indocumentado, a droga, a tráfico de armas, a trata de personas, a cualquier cosa, que es lo más elemental. Pero bueno. Llegó el maestro Dionisio. Llegó el maestro Dionisio Hernández. Así tiempo de yo irme si llegó Dionisio, pero el poeta lo abrazo. Vamos a aprovechar porque esto es un lujo que nos damos, así que no podemos estar deteniendo más el momento tan esperado de tener por aquí al maestro Dionisio Hernández. Maestro, un placer para mí, gracias por acompañarnos. Usted estuvo en una conferencia muy interesante, que yo estoy por aquí, por el sur, y no he podido hacer algunas de las cosas que quiero, y era haber estado en esa conferencia suya, importancia de la lectura para el desarrollo personal y el desarrollo de los pueblos. Motivábamos al inicio del programa a ir a la Feria del Libro, a comprar un libro, a leer, a participar en las actividades, a escuchar poesía con los poetas de la cafetera. Y para mí esa actividad, esa conferencia que usted dirigió fue sin desperdicios. Así que bienvenido, maestro, y cuéntenos un poco sobre cómo surge la idea de esa conferencia, importancia de la lectura para el desarrollo personal, y háblenos un poquito de eso, por favor. Bien, buenos días a los amables televidentes que nos están viendo en este momento y los que nos verán más adelante a través de las redes sociales. Buenos días, Pablo, buenos días, Alfonso, buenos días a todos los que forman parte de este interesante programa. Pues la conferencia que edité ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro en la Casa de la Rectoría, que es donde está el pabellón de la UAS, esa conferencia la titulé Importancia de la lectura para el desarrollo personal y para el desarrollo de los pueblos. ¿De dónde me nace la idea? La idea ya un poquito ya vieja, digamos, me surgió en el año 2015 mientras cursaba una maestría en gestión universitaria en la Universidad de Alcalá, España, en donde tenía que elegir el trabajo final del máster, y me incliné por el área de la vinculación universidad-sociedad. Mi tema de ese final de máster fue justamente
la extensión universitaria como mecanismo para la redistribución del conocimiento en la sociedad. A partir de entonces comencé a abrazar el tema y a darle forma. De hecho, lo retomé luego de un doctorado que hice en la Universidad Benito Juárez de México en gestión administrativa, en donde continué dándole algunas pinceladas del tema, pero ya visto desde la responsabilidad social universitaria empresarial. ¿Por qué la importancia de la lectura? Porque justamente esas investigaciones que he trabajado durante varios años me ha llevado a analizar lo que pasa con los países desarrollados. ¿Cuáles son los países más desarrollados del planeta? ¿Qué pasa con los índices de lectura de esos países? ¿Dónde se lee más? ¿Dónde se lee menos? ¿Qué pasa con los profesionales universitarios? ¿Cuál es su nivel de lectoría? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿En dónde estamos ubicados con la prueba PISA y con todos los indicadores educativos? ¿Y qué rol desempeña la lectura? ¿Realmente los dominicanos leemos? Y comencé a cuestionarme al respecto. Y eso me fue adentrando y todavía sigo con el tema, porque para mí es un tema que tiene muchas aristas que hay que seguir profundizando y que yo espero que en algún momento haya alguna política pública en nuestro país para estimular a la lectura, porque un país donde la gente no lee no tiene futuro. Y en esa búsqueda de respuesta necesariamente me tuve que ir muy lejos en la antigüedad y llegué hasta los sumerios, considerada la primera civilización del mundo. Y los sumerios fueron los que inventaron la escritura en el año, 3000 años antes de Jesucristo. Y me preguntará, pero viniste a hablar de lectura y ahora me está hablando de escritura. Es que una cosa y la otra van de la mano, son consustanciales. Para leer hay que escribir, y el que escribe tiene que saber descodificar lo que escribe, debe saber interpretarlo. Entonces los sumerios, ahí en el llamado Medio Oriente, en la planicie, digamos, aluviales entre el río Tigris y Éufrates, se desarrolló esa civilización. Pero se necesitaba entonces desarrollar la escritura, el alfabeto, para estandarizar la escritura. Y son los egipcios a los que se le atribuye el desarrollo del alfabeto, ya más tarde, 1000 años antes de Cristo. Y obviamente desde aquellas primeras manifestaciones de la escritura, hubo mucha soporte de escritura, desde la arcilla, la piedra, la madera, la tabla de palma, el papiro, y los libros digitales, incluso la piel es un soporte de escritura. Pues cuando nos colocamos un tatuaje en alguna parte del cuerpo, ya sea usando un símbolo o una letra determinada, pues estamos utilizando la piel como soporte de escritura. Entonces ahí donde me surge esa idea de darle forma desde un contexto histórico hasta llegar, hasta aterrizar en la actualidad. Y hay un momento importante que marca un punto de inflexión en el mundo de los libros, porque entonces surgen los libros, que inicialmente se pensaba que el primer libro es el Misal de Constanza, 1444, impreso en la imprenta de Gutenberg. Sin embargo, se descubrió luego que 868 años después de Cristo, mucho antes
porque la imprenta de Gutenberg, ya en los chinos estaba el Sutra de Diamante, que se considera el primer libro impreso en toda la historia de la humanidad. Pero en el mundo occidental, donde estamos nosotros, realmente el primer libro impreso es el Misal de Constanza, impreso en la imprenta de Gutenberg. Y antes de pasarte para cualquier pregunta que tengas, debo señalar, Paula, que antes de la imprenta de Gutenberg, el inventario de libros que había en el mundo se estimaba en unos 30.000 ejemplares. Y en los primeros 50 años después de la llegada, después del invento de la imprenta, ese inventario había subido a 12 millones de libros, lo que implica, lo que significa el gran impacto que tuvo la imprenta en el desarrollo y expansión del libro. Bueno, maestro, escucharle a usted es de verdad un encanto, porque que se nota un acervo cultural bastante amplio, un dominio increíble de lo que nos cuenta. Y esta invitación constante a la lectura, usted es un ejemplo vivo de que es necesario a ver si logramos esto. Pero maestro, mi preocupación, para que usted nos siga comentando ahorita un poco más, y en su discurso acabamos de observar en la comparación que hace de cuáles son los países que efectivamente más leen y cuáles son aquellos países más desarrollados, que la relación que tenemos con índices de lectura, nivel educativo, los niveles alcanzados por las diferentes medidas internacionales que, como por ejemplo las pruebas PISA y esto, se ve efectivamente que leer es la diferencia. Pero, maestro, nosotros aquí, ¿cómo puede usted percibir lo que está pasando en nuestro país? Y a lo mejor no es tan solo en nuestro país, con respecto a la lectura. Yo siento que cada vez se lee menos. La gente tiene un equipo electrónico en las manos y tiene acceso a la información, a veces sesgada, y ahora la gente se está descuidando de lo que pienso yo. Es más importante que un libro, no hay quien o sea, no hay nada que sustituya la magia de tener el libro en la mano y pasar página así, y tocar el libro. O sea, para mí es inigualable esa sensación. Sin embargo, ya hay gente que no aprecia eso, porque ahora la gente entiende que tiene esta tecnología. ¿Cómo usted aprecia que nos ha quitado, que no leíamos tanto, creo yo, para lo que debemos leer? Y pienso que cada vez vamos a peor, ¿o soy yo que estoy siendo alarmista? Definitivamente, Paula. Cuando surge el libro electrónico, con el famoso proyecto Gutenberg, se pensaba que el libro físico iba a desaparecer. De hecho, se le dio hasta el año 2009 como una fecha tope para la existencia del libro físico. Y se entendía que el libro digital y que estos dispositivos que tenemos, que son medios muy efectivos para leer, y las tablets, etcétera, pensábamos que esto iba a estimular a la lectura y que el libro físico iba a desaparecer. Ni una cosa ni la otra. El libro físico no ha desaparecido y el libro digital, el libro electrónico, está ahí, pero son pocos los que lo usan. Entonces la conclusión, Paula, es que lo que ha desaparecido no es el libro físico, lo que ha desaparecido es la lectura. El interés por la lectura es lo que ha desaparecido. Y realmente eso uno lo nota en el aula, con estudiantes que cada vez son peores en lectura, son peores en escritura, porque una cosa va de la mano. La persona que lee, que tiene hábito de leer y que lee realmente razonando lo que lee,
aprende a escribir. Y esa es una de las ventajas que tiene la lectura. Nosotros tenemos un déficit importantísimo en lectura. Estos medios electrónicos lo que han hecho es alejar a las personas de la lectura, porque solo utilizan las redes sociales y las redes privadas, como en el caso de WhatsApp, entre otras, para una comunicación muy efímera y hasta distorsionante y distorsionada, con códigos nuevos que solamente ellos entienden, y realmente no le aporta nada al conocimiento, que es una de las funciones principales de la lectura, enriquecer el conocimiento de las personas. Por esa razón, nosotros hemos abogado que en la casa hay que estimular a la lectura. Debemos volver por los libros, no importa el formato, ya sea un formato digital, ya sea un formato impreso, pero hay que volver a leer, hay que estimular a los niños en la escuela, porque lo que está llegando a la universidad, yo tengo 34 años en la UAS, y la verdad, yo a veces pienso que soy el único que quizás tenga una percepción equivocada de que la gente no sabe escribir, de que los estudiantes no leen. Pero cuando yo socializo mi inquietud con otros profesores, me dicen lo mismo. Cada vez son peores. No investigan, no leen. Y entonces los trabajos lo que hacen es un copy-page. Copian y pegan, pero ni siquiera leen lo que copian. Porque yo le digo a los estudiantes, si usted va a copiar algo, por lo menos apréndase lo que copió, pero ni siquiera eso. Paula, es una verdadera crisis de la lectura lo que existe en el país. Y un dato, a mí la estadística me atrapa un poco. Un dato interesante. En el año 2016, la Oficina Nacional de Estadística de nuestro país realizó una investigación en lo que ellos llaman la Encuesta Nacional de Hogares en Hogar sobre el uso del tiempo. Y en esa investigación que hizo la ONE, con una encuesta de más de 30,000 hogares, se determinó que el 25% de los profesionales egresados de nuestras universidades no leen nunca nada. Repito, el 25% de los profesionales universitarios egresados de nuestras universidades no leen nunca nada. Y más del 30% de la población de 10 años o más no entiende lo que lee. Entonces, cuando hablamos de analfabetismo, la tasa de analfabetismo yo le he calculado en más de un 50%, y me van a decir, pero te estás volviendo loco. No, no me estoy volviendo loco. Mario Quintana, un escritor brasileño, dice que los verdaderos analfabetos son aquellos que aprendieron a leer y no leen. Entonces, partiendo de esa concepción, el analfabetismo en nuestro país tiene cifras dobles, y esto realmente es altamente dañino para nuestra sociedad, porque si no hay lectura, no hay desarrollo. Así es, maestro. Este panorama que usted nos pinta realmente es bastante preocupante. Vamos a ir a una pausa. Por favor, regresamos un momento. Maestro, yo le vuelvo a reenviar el enlace. Excelente. Nos vemos. No se vayan, por favor. En un momento regresamos con el maestro Dionisio Hernández y más de este tema que es de importancia nacional. Regresamos.